buenas tardes, gracias por su presencia aquí y a los compañeros que tenemos distribuidos por el resto del mundo. Hoy está con nosotros el embajador David Körner, Daniel Körner, siguiendo la tradición histórica que siempre la Sociedad de Estudios Internacionales siempre hemos contado, absolutamente con todos los embajadores de Israel. Hemos tenido siempre el honor que nos han acompañado y, como no puede ser de otra forma, el embajador Körner también nos acompaña. Él ya sabe que tiene aquí la libertad de opinión y de decir lo que quiera conveniente. Ya estuvo el representante de Palestina aquí. La verdad es que yo estaba de viaje, creo que en Uruguay, cuando vino, con lo cual no recuerdo qué preguntas te dejó preparada, porque siempre solemos hacer que... Bueno, si alguien quiere recordar alguna de las preguntas que levantó del representante, y agradecerle. Ya le he dicho personalmente que desde Europa vemos que el Estado de Israel es un Estado pilar de la democracia de Occidente, sobre todo, no digo de la democracia europea, digo de la democracia de Occidente. Israel decía que es un pilar fundamental y esperemos que por muchos años tengamos el embajador de Israel entre nosotros. Pues, querido embajador, bueno, su currículum ya lo habéis visto, lo hemos dejado preparado. Él es un experto analista, además de embajador que ha estado en distintos países, pero es experto sobre todo en el análisis. Es el que tienes en tu página oficial, ¿no? Como he visto, el mundo islámico y su tesis sobre las relaciones entre España y Oriente Medio. ¿Es tu primer destino en España, embajador? En España, sí. Tu primer destino en España, ¿sí? Muy bien, pues no voy a ocupar más tiempo, embajador, a tu disposición cuando quieras. Bueno, se me ha invitado a hablar sobre las relaciones entre Israel y España, y lo primero que tendría que decir es que este año pasado festejamos 30 años de relaciones diplomáticas, y lo festejamos, pero son nada más que 30 años. ¿No? Y eso también es un poco puede llamar la atención, especialmente cuando las relaciones entre España y los judíos en realidad preceden a España. Los judíos en la península ibérica se encuentran ya en la época romana. Y esta presencia perduró ininterrumpidamente durante 15 siglos. Es más, aquí se escribieron algunas de las páginas más gloriosas de la historia del pueblo judío. Y también, lamentablemente, algunas de las más tristes. Y el testimonio de esa presencia perdura hoy en día. En el pueblo español, en la arqueología, en la historia, y se encuentra, hoy en día hay mucho interés también por conocer mejor esa herencia judía, esa dimensión judía de la historia española. Hay, por ejemplo, una red de juderías, que es una red de ciudades todo a lo ancho y a lo largo de España, en la que vivieron judíos en su pasado. Algunos tienen más restos físicos, otros menos, pero que están interesadas en, como dicen aquí, en poner en valor esa herencia, ese pasado, y tienen generalmente información o marcas en las calles, en las aceras, para demostrar los lugares donde en cada ciudad había dónde estaba la judería, dónde vivían. O sea que las relaciones entre nuestro pueblo y España son muy profundas. Esa presencia, por supuesto, quedó truncada de forma muy violenta en 1492 con el edicto de expulsión, que dio a todos los judíos de España la alternativa o convertirse al cristianismo o abandonar.
Fue una tragedia para nosotros a nivel de pueblo judío, fue una tragedia histórica que marcó también la historia del pueblo judío a lo largo de los siglos. También el trauma, digamos, psicológico, histórico de ese periodo. Y fue un poco también aumentado por la persecución que aquellos que se convirtieron al cristianismo, los que fueron objetos por parte de la Inquisición durante siglos. 150 años después de la expulsión hubo todavía autos de fe en la Plaza Mayor en Madrid. El último teóricamente fue en Sevilla en el siglo XVIII. No sé si entre ellos había judaizantes o ahí ya eran más que nada protestantes, pero hubo también esos capítulos. O sea, que acá tenemos desde nuestra perspectiva una historia de muchas luces, pero también muchas sombras. Y por eso cuando se estableció el Estado de Israel en 1948, por supuesto hubo interés en ver qué tipo de relaciones se podía establecer. Para entonces España tenía un récord también aquí ambivalente en lo que hace al tratamiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenía una política muy estricta de control de la inmigración y hubo decenas de miles de judíos que pudieron escapar a España en forma legal o ilegal a través de los Pirineos, pero eso fue más de lo que muchos otros, es decir, que los otros países de Europa permitieron, así que también aquí hubo una ambivalencia que influyó en la manera en que el nuevo Estado de Israel miraba a España. En esa época, en 1948, España salía de la Segunda Guerra Mundial, cuando generalmente en Europa, en la mayoría de los países grandes, gobernaban partidos laboristas que habían estado comprometidos sentimentalmente, al menos, en apoyo a los republicanos durante la Guerra Civil. Así que había un ambiente, vosotros sabéis mejor que yo, en que España era considerada por muchos el último vestigio de otros países del eje, no como miembro, pero como simpatizante, como quien había flirteado, si se puede decir, con Hitler y Mussolini. Y por eso Israel en esos primeros años de su existencia se negó a pedir reconocimiento por el lado de España y votó en contra de España, del ingreso de España en las Naciones Unidas cuando el tema surgió. Como recordaréis, España no fue invitada a unirse a la Organización de las Naciones Unidas con su creación. La política, por lo tanto, de España hacia Israel, en cierta medida fue un poco determinada en ese periodo inicial, en que España estaba interesada en el reconocimiento israelí. En un primer momento Israel le dio la espalda. Y en esa época de penuria internacional, España encontró sosiego de cierta manera en dos partes del mundo, en Latinoamérica y en el mundo árabe. El mundo árabe tenía una cuenta pendiente con los dos estados europeos que más hostilizaban a España en esa época, que eran Francia e Inglaterra, porque eran las potencias coloniales y estamos hablando de un periodo de lucha por la emancipación, por la independencia de los países que todavía estaban sometidos a un régimen de mandato, de colonias o de acuerdos con esas dos potencias, protectorado, acuerdos que permitían, que les daba a Francia e Inglaterra una influencia
enorme en lo que pasaba en los países, tanto del norte de África como en el Mashrek, en el Oriente Medio. Y en ese sentido España encontró una medida de comprensión. Por supuesto, siempre tuvieron que salvar el tema espinoso de la presencia colonial española en el norte de Marruecos, pero eso era parte del juego, ¿no? ¿Cómo hacer para tratar de que ese tema no surgiera, no tomara primacía? Y así se dio una situación en que España fue descubriendo que la falta de relaciones diplomáticas con Israel se convirtió de alguna manera en algo que le daba crédito en el mundo árabe. Y así la postura fue cambiando hasta el momento en que España buscando ese acercamiento al mundo árabe y al islámico posteriormente, utilizaba esa falta de relaciones diplomáticas con Israel como un instrumento. Así que a partir de la segunda mitad de los años 50 aquí se cristaliza una postura en que España iba a sentirse en los temas que hace al conflicto árabe-israelí, posteriormente palestino-israelí, etc., como muy identificada con el mundo árabe. Se crea también en este marco el mito de la tradicional amistad hispano-árabe, y eso contribuye a esa visión que tuvo el antiguo régimen en España de los problemas de la zona y el alejamiento en mantener a Israel desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas a distancia. Eso cambió, por supuesto, con la muerte de Franco y la transición y eventualmente la instauración de la democracia en España. Pero también tardó tiempo, porque este supertanquero de la política exterior hacia el Medio Oriente, hacia Israel, costó hacerla girar. Y el tema de establecer, de normalizar las relaciones con Israel, un poco llegó a la saga de otras normalizaciones que se realizaron en los años fines de los 70, en los años principios de los 80, ¿no? Con la Unión Soviética, con México, con otros países con los que España franquista no había tenido relaciones diplomáticas. Pero a medida que se acercaba la fecha en que España iba a entrar en esa época era el mercado común, por un lado, y con la NATO por la otra, OTAN, pues, en castellano, OTAN en castellano, con la OTAN, ahí ya la disparidad, la falta de relaciones se convirtió en un tema mucho más raro. Al final de cuentas, en una operación, así España temía la reacción de los países árabes, al final en una operación así diplomática compleja, en enero, 17 de enero de 1986, se anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Y desde entonces hemos estado desarrollándolas en sus múltiples dimensiones. Por un lado, la dimensión histórica, ¿no? Las profundas raíces, como dijimos, de las que hablamos antes, que tiene el pueblo judío en España, que hace que este no sea otro país más para nosotros en la escena internacional, sino esta fue el lugar donde creció Maimónides, donde Ibn Ezra, donde Ibn Shuprut, todas estas grandes figuras del siglo de oro nuestro, de los judíos en España. Y por otro lado tenemos la
España moderna, la España que se desarrolla, que junto con nosotros estamos tratando de crear también relaciones en múltiples dimensiones y múltiples niveles. Por supuesto, tenemos los temas políticos, los temas económicos, culturales, toda la dimensión de ese idilio medio trágico entre Israel y los medios de comunicación de España, sobre lo que tenemos mucho que decir. Y esos son los temas en los que se están desarrollando nuestras relaciones. Que eso ya es muy parecido a la de la mayoría de los países, ¿verdad? Que tienen relaciones diplomáticas unos con los otros. Las relaciones comerciales entre nuestros dos países, por supuesto, que predatan al establecimiento de relaciones diplomáticas. Había relaciones comerciales, la compañía de naviera CIM trabajaba en España todavía antes del 86. Hoy en día España e Israel intercambian mercancías por un valor de aproximadamente más de 2.000 millones de euros. Posiblemente, si no consideramos el petróleo, sea el país con el que se tiene un intercambio comercial más grande. Por supuesto que cuando introducimos el elemento petróleo-gas, ahí ya bajamos en la escala. Hoy en día el balance está a favor de España. Nuestras exportaciones están siendo afectadas por la extrema fortaleza de nuestra moneda, que nos causa problemas, por supuesto, en los mercados internacionales, pero se mantienen 600, 700 millones de euros y el balance son exportaciones de todo tipo de España a Israel. Esa es una dimensión importante, pero en realidad también cuando hablamos de relaciones económicas, el tema de trade, de comercio, es nada más una de las dimensiones. Hay otras que son más difíciles de medir, como son, por ejemplo, el intercambio de servicios. Ahí ya son más difíciles de medir y no figuran bien en las estadísticas. Hay compañías israelíes que proveen servicios de informática, de tecnología, también compañías que sirven a grandes empresas en temas de contabilidad, de manejo de planillas, de todo el tema de manejar las operaciones. No figura eso como exportación. Hay inversiones también, no tenemos cifras exactas. Hay inversiones españolas en Israel y hay inversiones israelíes en España. Hoy en día Israel es un país que invierte, y no solamente en el área de inmobiliario, donde hay bastante interés por parte de inversores israelíes. Hay intercambio de tecnologías. Nosotros, una de las cosas que hacemos desde la embajada es un poco responder al interés enorme que sentimos existe sobre el modelo israelí de aliento a la innovación y a la alta tecnología. Este sector se convirtió en Israel en la locomotora de nuestra economía. A partir de los años 90 hubo una serie de cambios en la economía israelí, un poco adaptándonos a todo tipo de eventos que sucedían a nivel mundial y dentro
adentro de Israel, ¿no? Con el derrumbe de la Unión Soviética y de inmigración en 10 años de aproximadamente 900.000 inmigrantes de la antigua Unión Soviética a Israel, un país de 5 millones en esa época, absorbió como 900.000 nuevos inmigrantes en un año, y eso podía ser un desastre, pero fue una bendición. Sí. Un fenómeno complejo, pero hoy en día, viéndolo retrospectivamente, podemos ver cómo Israel se tomó ventaja de esa inmigración. La globalización, la ruptura, el derrumbe de las fronteras arancelarias en el mundo es plano, y ¿qué hace un país pequeño como el nuestro en esta situación en que uno compite no con la compañía de la esquina, ni siquiera con la del país vecino, sino que está compitiendo con la mano de obra de Sri Lanka y de Vietnam? Y tuvimos por fuerza que encontrar nuestro nicho o nuestros nichos en lo único recurso, no sé si natural, que tenemos, que es lo que tenemos entre las dos orejas los habitantes de Israel. Gracias a una cultura de prestigio del saber y del conocimiento y del estudio, y la creación de universidades todavía en el principio incluso de nuestra empresa de creación del Estado, de la empresa sionista. Y con un método, y aquí ya va el tema de la injerencia, de la contribución estatal a este proceso, un sistema cómodo de transferencia de tecnología, lo que llamamos ecosistema de apoyo a las jóvenes empresas tecnológicas, lo que se llama los startups, al punto de que hoy en día tenemos aproximadamente 500 empresas por año que se van creando y se acumulan, una parte caen en el camino, otras se mantienen, otras tienen grandes éxitos. Algunos realmente son notables a nivel mundial. Creo que el récord en ese sentido lo ha tenido esta empresa que fue fundada por dos profesores de la Universidad Hebrea, Mobile Eye, que produce tecnología relevante a automóviles autónomos. Hoy en día ya es conocida por sus instrumentos, sensores que instalados en un auto le indican al conductor cuando está demasiado cerca de un vehículo, cuando está cerca de la pared, y que en el futuro inmediato va a contribuir a la creación de los autos autónomos, de los automóviles autónomos. Esta compañía fue vendida ahora hace unos meses por 15.000 millones de dólares a Intel, que por sus razones de pronto pensó que estaba llegando tarde a este gigantesco mercado y quiso recuperar tecnología mediante esta adquisición. Una aplicación, esta compañía existe hace 15 años, o sea que eso es una compañía madura. Hace unos años Google compró una compañía israelí llamada Waze, que tiene una aplicación que te indica a los conductores cuál es la mejor manera de llegar de un lado al otro, basada en la participación de toda la gente que tiene Waze. Sube al satélite, baja, saben que este camino está tiene mucho tráfico, mejor ve por el otro. Lo vendieron por más de $1.000 millones a Google. Era una compañía que tenía 3 años, 4 años. O sea, estos son casos extraordinarios. Pero hoy en día las compañías israelíes atraen alrededor de $4.400 millones anuales de inversiones. Porque, ¿cómo es que dicen los americanos? No, nada tiene más éxito que el éxito, ¿no?
Y una vez que al principio costaba, pero después se vio que era buen negocio, hoy en día la gente, inversores internacionales van a buscar tecnología en Israel. Y eso es algo que nosotros queremos que también compañías españolas hagan. Y algunas de las grandes ya tienen hoy en día una presencia mayor o menor. Creo que siempre hay lugar para profundizar esa presencia. Telefónica, otras, en donde pueden encontrar cosas que les sean útiles para su equipo, para sus intereses, y también lugares para invertir. Como estaba diciendo, encuentro mucho interés en España en este modelo, y nosotros tratamos de organizar seminarios, charlas sobre el modelo israelí. Y eso haciendo la salvedad, por supuesto, de que nada se puede imitar, nada es copiable, pero tal vez es una buena fuente de ideas, una fuente de inspiración tal vez para cosas que se pueden hacer. Así que a nivel de relaciones económicas tenemos más de lo que aparentan los números secos del intercambio comercial, balanza de pagos, así exactamente. Turismo es otro área en el que realmente estamos hablando aquí de contacto entre pueblos. España tiene un excelente nombre en Israel. Yo sé que la marca España, toda la empresa está destinada a convencer al mundo de que España no es solamente sol y playa, pero para empezar, todo empieza desde una imagen positiva, que es un país simpático, alegre, donde vale la pena visitar. Y para los israelíes, España fue el país preferido como destino de vacaciones en este último verano. Yo creo que no solamente para Israel, porque España está batiendo récords de turistas año tras año. Yo creo un poco consecuencia, aparte de su atractivo inherente, también circunstancia, ¿no?, lo que está pasando en países vecinos, en países en potenciales competidores por el sol y la playa, en el Mediterráneo. España, como un faro de tranquilidad y de estabilidad, atrae tal vez turismo que en el pasado por ahí hubieran ido a países vecinos. Y los israelíes también son sensibles a este mensaje, y tenemos aproximadamente 300.000 israelíes que vienen cada año a España. Y eso para nosotros es mucho. Yo sé que para los 70 millones de turistas que invaden la península ibérica es poco, pero para nosotros significa que cada año viene a España uno de cada 20 israelíes. O sea, es un número considerable. La mayoría entran vía Barcelona, y bueno, después llegan a Madrid, o pasean por los Pirineos, o van a ver al Barça y vuelven, o vienen a ver acá al Real Madrid y vuelven. Acá en ese asunto nosotros mantenemos una total equidistancia y neutralidad, pero también eso es un tema que atrae mucho a los israelíes. Los israelíes siguen fervientemente las ligas españolas, y cada uno tiene también sus preferencias, y eso se ve así incluso con banderas, con camisetas que la gente usa así en los partidos claves. También en Israel se quedan viéndolo en la noche, en la mañana, lo que sea, para no perdérselos. Así que cada partido aquí tenemos aviones que llegan de Israel con cientos si no miles de turistas específicos. Pero también en los Pirineos nos vais a encontrar. Hay pueblos pequeños en los Pirineos donde creen que Israel es una gran potencia, porque ven tantos israelíes que les gusta la naturaleza, lo verde, como tenemos tan poco de eso, tan poco verde en Israel. Entonces
así, los paisajes montañosos y llenos de vegetación atraen mucho al turista israelí. Y por supuesto todas las demás cosas que hace que Madrid y el resto de España sean una potencia turística. Lamentablemente para la otra dirección el turismo es menor. Tenemos aproximadamente 50.000 españoles que visitan Israel. Muchos de ellos en realidad están haciendo peregrinación a Tierra Santa y sospecho que algunos de ellos no saben exactamente en qué país están en ese momento. Saben que están en Tierra Santa. Y por supuesto nos interesa alentar al turismo en Israel. Somos un país pequeño en dimensiones, ¿no? Somos como estilo así, tamaño Valencia, más o menos. Estuve el otro día en Galicia, entonces explicaba que era 2/3 de Galicia, pero muy concentrado, con mucha historia, con mucha variedad también de paisajes, de climas, de paisaje humano también. Así que estoy seguro que para los españoles será un gran descubrimiento ver todo lo que Israel tiene para ofrecer. Los israelíes también les gusta España en su comida, en su música, en la cultura. El cine español es muy popular. Hay ahora, no voy a decir que hay más restaurantes de tapas en Israel que en ningún otro lado en España, porque no sería... El otro día estuve de tapas con el alcalde de Tel Aviv en la zona de La Huerta, acá en Madrid, y bueno, todavía falta, pero la comida española y la música, desde el flamenco hasta el neopop ese andaluz que se escucha en ¿cómo se llama esa radio? Radio Olé. Sí, Radio Olé. Es decir, los israelíes son muy abiertos a cultura mundial y la música y la cultura española, por supuesto, también tiene un lugar de privilegio. Y eso es porque también cuando visitan, no de casualidad, se sienten en un lugar familiar. Así que en ese sentido la cultura especialmente en Andalucía, ¿no? Con la cultura del olivo, los paisajes relativamente secos, bueno, más secos en Israel, pero el aire nos hace recordar mucho a los paisajes en nuestro país. Así que todo eso contribuye a esa cercanía también a nivel de pueblo a pueblo. Y si a eso se le une lo que mencionamos anteriormente, tantos lugares que están poniendo en valor su herencia judía, eso también es parte del atractivo. Nosotros en la embajada tratamos de alentar también el conocimiento de la cultura israelí acá en España, y por eso ayudamos a artistas israelíes a que vengan, y encontramos también en esto mucho interés. Me gustaría tener un mayor presupuesto para poder ayudar aún más, pero en los grandes festivales de cine, de danza, de España hay una presencia española, incluso de rock. Primavera Sound en Barcelona el año pasado, si no pero el año pasado había como 7 grupos israelíes participando. Pero las grandes compañías de danza contemporánea que Israel tiene, es un país importante en este área, visitan España invitados aquí por los principales festivales o por las concejales de cultura de Madrid, de Cataluña y de otros lugares. Y también lo que hace incluso la cultura popular. El año pasado en el gran evento de Orgullo Gay
cantó en el final Dana International, una artista israelí, y así gran interés despertó acá en España. Y tenemos todas esas caras, porque somos un país así también multifacético. Somos un país que nos orgullecemos de estar abierto a la cultura gay, especialmente en Tel Aviv. Al mismo tiempo somos un país profundamente espiritual. En Jerusalén, por ejemplo, o en Safed, ¿no? La cuna de la mística judía. Y todo eso los españoles lo podrán ver cuando nos visiten. Este año esperamos que se realice la visita esperada ya del presidente de Israel a España. Fue invitado transmitió la invitación del rey. El ministro Margallo estuvo en Israel en enero del 15, posteriormente vinieron los ministros del Interior y de Justicia. Ellos trajeron la invitación, pero durante el año pasado no se pudo realizar debido a la situación de gobierno en ejercicio que había. Entonces, este año espero que venga también con una delegación, hombres de negocio y otros. Por supuesto, la embajada trabaja también para acercar a los dos países en otras áreas. Por ejemplo, a nivel parlamentario, tuvimos una delegación parlamentaria de la Knesset, de nuestro Parlamento, que visitó en Madrid y tuvo encuentros en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Se creó un intergrupo de amistad con Israel. Esperamos poder mandar, si es posible, más de una delegación de diputados españoles a Israel para fomentar esa relación. En el área cultural tengo que también mencionar el interés que existe por la literatura israelí. Hay ciertos autores israelíes que son muy populares acá en España. Algunos de los grandes, Abe Yoshua y Amos Oz y Edgar Keret y David Grossman, que venden muy bien, y hay excelentes traductores del hebreo al castellano y al catalán, y entiendo también a otras lenguas españolas. Así que, como digo, al final de cuentas tenemos dos países que tienen mucho en común. Como buenos amigos también de vez en cuando discutimos de algún tema u otro, pero como tenemos raíces tan profundas, de todas maneras miramos al pasado, pero básicamente estamos tratando de construir un futuro que sea para beneficio de las dos partes, y en eso estamos. Así como nos complementamos económicamente, España tiene grandes compañías de infraestructura, por ejemplo. Tiene también una industria desarrollada de energías renovables. Israel no tiene compañías de ese tamaño, pero tiene tecnologías. No tiene compañías de infraestructuras, pero necesita infraestructura. Así que en el área comercial, en el área del turismo, en el área de la cultura, hay un intercambio muy vivo que nosotros queremos alentar, y esperemos que en el futuro siga creciendo. Y aquí voy a poner punto seguido para abrir tipo de discusión. Muy bien. Pues muchísimas gracias, embajador, por tu presentación de Israel.
Yo quisiera recordar a los alumnos, hombre, nosotros no hemos tenido un Spielberg, ¿no? Pero el embajador Sam Brief, yo creo que triplicó, cuadriplicó, quintuplicó los judíos que pudo salvar en la embajada, el embajador Sam Brief, ¿no? O sea, lo de Schindler era un juego de niños comparado con nuestro embajador, cómo se arriesgó en una época delicada y complicada, en esa época del generalísimo, del evangelísimo, del dictador, de lo que fuera, del general Franco en definitiva, ¿no? Lo digo porque además Israel tiene una frase que le llama los santos o los justos entre las naciones. Justos entre las naciones. Si se refiere al embajador de España en sí, Hungría sí, en los últimos años de la guerra, que colaboró con Wallenberg y otros pocos embajadores que acogieron judíos en apartamentos, lugares protegidos por la embajada. Y yo creo que fueron bastante más que sí. Y tuvo el coraje de extender, de tomarse libertades en el número de visas que otorgó y la manera en que los protegió mucho más de lo que las instrucciones le permitían. Que no daba toda la información completa a Madrid, ¿no? Al menos 2.000 judíos que deben su vida a este diplomático. Tenemos aquí una diplomática húngara que conoce el tema. También decir que nos cabe el honor y el orgullo que nuestro rey, no solamente rey de España, sino rey de Jerusalén. Sí. A cuyo nombramiento y título no ha renunciado. No, lo heredó creo que de los reyes de Nápoles, los Borbones, y bueno, sí, lo mencioné cuando mi reunión. Y por puntualizar al embajador, el mundo diplomático es un mundo muy especial, ¿no? Cuando ellos hablan de las grandes mentes privilegiadas, en efecto, grandes escritores, místicos, etcétera, no olvidemos que eran españoles, otra cosa es que fueran de religión judía, pero eran españoles. Mi querido embajador, perdóname que te puntualice, pero cada aspa su sardina, y esos eran tan nuestros a pesar de que fueran de religión judía. Bien, dicho esto, y con el debido cariño y respeto. Pero las cosas, como dicen en Santander, la vaca por lo que vale y todo por su sendero. Es decir, no puedo hacer otra cosa nada más que defender lo que es, ha sido y será, esperemos que por muchísimos siglos, España. Que fue un error histórico, no cabe duda, con altura nadie lo puede dudar. Pero mientras fue, y no vamos a renunciar a nuestras raíces ni a todos los que hicieron grande España, y grande a toda la historia de España. Y esos escritores que tú has nombrado son tan nuestros como vuestros. Así que, dicho esto, y como esto es un curso de relaciones internacionales, vamos a lo nuestro. Embajador, repito, reitero, gracias por tu presencia aquí, siguiendo la tradición histórica de todos los embajadores de tu querido París. Y la pregunta es obvia, no lo puedo dejar de hacer. ¿Qué va a pasar con la era Trump con Israel, las nuevas relaciones? Bueno, eso no tiene mucho que ver con España, pero de todas maneras... Es un curso de relaciones internacionales y nos afecta. Bueno, sí, estoy abierto a preguntas de cualquier tema, claro, también asuntos regionales, Oriente Medio, lo que sea. Claro. Bueno, nosotros tenemos la sensación de que tenemos un balcón al frente con la administración del presidente Trump. Pero lo que habría que recalcar primero de todo es que siempre hemos tenido en las últimas décadas excelentes relaciones con todos los presidentes americanos, incluso con aquellos los que parecía como que hemos tenido fricciones y hemos tenido discusiones. Pero también si las hemos tenido, siempre fue en un ambiente o en un marco de una profunda amistad. O al final de cuentas uno discute con la gente que le es cercana. A la gente que no le es cercana, uno realmente se cuida y no discute y yo me peleo más que nadie con mi esposa, a quien quiero muchísimo, así que un poco en Estados Unidos es parecido. Y bueno, esta es una nueva administración, hay muchos temas en los que se está recién cristalizando la política.
Pero lo que podemos decir es que tenemos un diálogo ya muy profundo con el presidente y quienes lo rodean. Ahora vamos a esperamos la visita, la primera visita del presidente Trump a Israel a fines de mayo. Va a estar en otros países del Oriente Medio, va a venir a Israel. Y él mismo ha declarado que tiene un interés muy grande de lograr ese deal, ¿no? Ese acuerdo entre nosotros y los palestinos, y bueno, esperemos que tenga razón y que se pueda hacer. Preguntas para el embajador. Sí. Buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por su visión, porque además yo creo que le hablen a uno de su propia historia desde fuera, pues siempre tiene matices pues de mucha riqueza, ¿no? De ver, porque es difícil a veces ver o buscar la autocrítica y yo creo que es interesante pues la visión, ¿no? Me disculparáis la osadía, ¿no? Pero bueno, yo creo que es... Estamos en casa. Sí, efectivamente, yo creo que es muy interesante. Quería hacerle dos preguntas, una más hacia España, precisamente la figura de nuestro rey Juan Carlos en la cercanía hacia el mundo árabe, yo creo que supone, puede suponer pudo suponer un buen árbitro o un posicionamiento muy bueno de España para unir esos dos mundos, ¿no? El mundo árabe y el mundo judío, que aquí en España convivieron durante muchos siglos pues en buena armonía, ¿no? ¿Cómo ve la figura del nuevo monarca, el rey Felipe, en esa posición? Esa es una pregunta. Y la otra, me gustaría que pudiera comentarnos algo sobre la posición de Turquía y las relaciones de Israel con Turquía, que yo viví en Turquía durante unos años y vi que ha habido un giro claro, de una postura de Turquía de cero problemas con los vecinos, a quizá una posición algo distinta, específicamente con Israel. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el rey Felipe VI está en el marco de su autoridad constitucional, está haciendo una contribución. Su invitación al presidente de Israel, nuestro jefe de Estado, es un ejemplo. Yo personalmente lo he encontrado siempre, primero de todo, muy conocedor de los temas, muy abierto y excelentemente, hoy en día hay una nueva palabra, posicionado para hacer su contribución personal a el desarrollo de las relaciones entre los dos países. Respecto a Turquía, es verdad que hemos tenido altibajos en nuestras relaciones, pero en el último año hemos progresado en un proceso de normalización de las relaciones, después de que habían sufrido un proceso de una época de tensión. Hemos intercambiado embajadores nuevamente, después de que durante un tiempo nuestras representaciones diplomáticas estaban en manos de diplomáticos de rango inferior. Y hoy en día existe un diálogo muy normal, que está basado, yo creo, en la motivación más fuerte que puede existir para la relación entre dos países, que es el interés propio. Yo creo que ambos países reconocemos que estamos compartiendo una zona del
Mediterráneo oriental. Estamos también sujetas a los vaivenes de eventos regionales, para no hablar de los internacionales, pero regionales, son los que tenemos muy poco control o nada. Y tenemos también intereses económicos relacionados a agua, relacionados a gas, que existe en la zona, que exige un diálogo. Así que en este sentido, hoy en día tenemos como relaciones muy correctas con Ankara y esperamos seguir mejorándola. A nivel de people to people, de las relaciones entre los pueblos, los israelíes les encanta Turquía. Y yo creo que nomás estamos esperando ese calentamiento de las relaciones, esa mejora de las relaciones para otra vez convertirlo en un gran destino turístico para muchos de nosotros. Sí. Embajador, me ha parecido durante su intervención que tenía un cierto resquemor o crítica por los medios de comunicación. ¿Se siente maltratado por los medios de comunicación españoles? Bueno, primero de todo debo decir que ha habido un gran cambio, un progreso a lo largo de los años. Pero aún así, muchas veces sentimos que no estamos bien tratados por la prensa, que hay una tendencia que es tendenciosa en la manera en que cubre los problemas de nuestro país. Primero de todo, en el lugar así tan amplio que le dedican. Hoy en día un poco menos, pero de todas maneras, es decir, tengo la impresión de que el público español se acostumbró a considerar al tema israelí-árabe, israelí-palestino como el tema principal ahí del Oriente Medio. Yo creo que ahora hay un poco una mayor comprensión de que en nuestra zona hay eventos que no tienen nada que ver con nosotros. En este circo que es el Oriente Medio, nuestros problemas con nuestros vecinos palestinos somos una pista muy secundaria. Están sucediendo cataclismos a nivel regional, ¿sí? La desaparición de estados, el hundimiento del desmembramiento de Irak, el desmoronamiento de Siria, Libia, movimiento islamista de tendencia reaccionaria que quiere devolver Medio Oriente al medioevo. Y nosotros somos una esquina. Sin embargo, recibimos infinita atención. La mayoría, yo creo que hay más representantes de la prensa trabajando para medios españoles en Israel que en el resto del Oriente Medio. Y por supuesto hay mucha información, suponemos que es porque hay mucho interés, pero muchas veces nos da la impresión de que nuestro lado no está suficientemente bien representado. Hay veces que incluso cuando el informe es relativamente decente, hay veces los titulares son horribles, ¿no? Como cuando en la época en que informaban palestino abatido por la fuerza de seguridad israelí, y en letras pequeñas uno tenía que leer mientras trataba de asesinar a una señora de 82 años, etcétera, etcétera. Esas cosas sucedieron en los últimos meses, ¿no? O aquellos titulares que hablan, que titulan a nuestro primer ministro como extremista, pero cuando ahora la organización terrorista Hamas elige un nuevo jefe de su comité político, lo llama moderado. Ese tipo de... Pero básicamente debo decir que ha habido una evolución a lo largo del tiempo. Hoy en día también hay muchos temas relacionados a la tecnología israelí, a la investigación, a la ciencia que están siendo también reporteados en las páginas correspondientes. Así que a pesar de que no hemos llegado ya al Valhalla de la prensa, estamos en camino de mejora. Y otra pregunta, si puedo hacerla. ¿Cuál cree usted que es la razón que el pueblo judío, sobre todo los askenasíes, de origen askenasí,
tengan una sobrerepresentación en premios Nobel, en cuestiones intelectuales, y que por eso Israel sea ahora un país puntero en tecnología? ¿Es una cuestión cultural o es genética? No, seguramente que no es genética. Yo personalmente no creo en la genética en esas cosas. Pero puede ser que tenga mucho que ver con la tradición judía de valorar el estudio y la sabiduría. En la comunidad judía tradicional, ¿no?, de antaño, y no solamente en Europa, también en las comunidades judías del Oriente, el hijo de la persona más rica, o la hija de la persona más rica del pueblo, de la comunidad judía, se casaba con el estudiante del seminario más brillante. Ese interés por el estudio, yo creo que con la edad moderna se transfirió también a la sabiduría en general, a la sabiduría moderna. Y eso estaba relacionado también a otro tipo de restricciones. Los judíos en general no se les permitía tener tierras. Y así que si tienes una tradición de estudio, no te permiten trabajar la tierra, no puedes tener... es natural que en esos lugares donde los judíos tenían esas restricciones, de pronto estuvieran sobre representados en las profesiones liberales, desarrollando el intelecto. Y así, y el movimiento sionista mismo un poco heredó ese énfasis en la educación. La piedra fundamental de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue colocada durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, cuando los ingleses todavía estaban persiguiendo a los turcos afuera de lo que entonces se llamaba Palestina. Todavía la guerra no había terminado y ya se estaba fundando, aunque sea simbólicamente, la Universidad Hebrea. En realidad empezó a funcionar recién en el 29. Ya para entonces había otra universidad, la Universidad Tecnológica de Haifa, el Technion. Pero eso demuestra la centralidad del tema del saber y la investigación para nuestro país todavía antes de la creación del Estado. Y hemos puesto mucho énfasis en buenas universidades, y cuando tienes buena investigación, tienes buena tecnología, y cuando tienes buena tecnología, tienes buenas ideas para desarrollar startups, para desarrollar estas empresas basadas en el conocimiento. Señor embajador, primeramente quería darle las gracias por la ayuda del gobierno de Israel en el pasado, claro, en el pasado a mi país, Nicaragua. Eso por una parte. Y segunda, ¿cómo están en la actualidad las relaciones palestino-israelíes? Si hay algún tipo de acercamiento. Sí. Bueno, hemos restablecido relaciones con Nicaragua, así que esperemos que se pueda abrir una nueva etapa también de cooperación. Pero Nicaragua es un país que ayudó a la creación del Estado de Israel, y por eso, independientemente de quién lo gobernaba, era un país con el que teníamos una deuda. Las relaciones israelí-palestinas ahora están en una época así de un poco de... estamos en un impasse, ¿no? Tenemos que llegar a un acuerdo, pero para eso lo que necesitamos es sentarnos alrededor de una mesa y discutir de estos temas tan difíciles. Mientras no lo hagamos, no vamos a llegar a ningún lado. Los palestinos en este momento se niegan a discutir, prefieren llevar la lucha política a la escena internacional, con la idea, con la esperanza de que la comunidad internacional les traiga a Israel en una bandeja, sin que ellos tengan que hacer concesiones, sin que tengan que esforzarse. Y no va a funcionar. Necesitamos alrededor de la mesa discutir estos temas que van a ser dolorosos para nosotros y para ellos también. Temas como las fronteras entre el futuro Estado palestino, si estamos hablando de una solución de dos estados, que es lo que las dos partes básicamente quieren. Al mismo tiempo, como garantizar la seguridad de Israel. Aquellos de vosotros que conocéis mi país sabéis que el único aeropuerto internacional de Israel
queda 7 kilómetros de lo que era lo que se llama la línea verde, ¿verdad? Las fronteras del 67. No hace falta siquiera cohetes, con morteros se puede llegar. ¿Verdad, coronel? ¿Me equivoco? 7 kilómetros, 120 milímetros. Así que el tema de seguridad en un acuerdo es esencial, pero lo tenemos que discutir. Entonces, ¿cómo hacer para que las dos partes se lleven lo mínimo con lo que pueden vivir en aras de una paz? Lamentablemente vemos que por el lado palestino no hay una suficiente preparación para esa paz. No vemos, hay una educación que glorifica la autoinmolación, o sea, los ataques suicidas, lo vemos porque ponen el nombre de este tipo de terroristas a calles, a escuelas, a los programas de las, ¿cómo se llama? Colonia de vacaciones, durante los veranos, de los niños palestinos, incluyen todo este tipo de indoctrinamiento. O sea, tenemos muchos obstáculos que superar. Si en un momento hubo una medida de confianza mutua entre los dos pueblos, hoy en día hay que reconstruirla. Hay que reconstruirla y eso es un proceso. Así que, bueno, en eso estamos y lo que hay que hacer es hacerlo entre nosotros. Con ayuda, puede ser ayuda de la comunidad internacional, como ha habido en el pasado, Estados Unidos, etcétera, pero básicamente sin que nosotros dialoguemos directamente no va al progreso. Gracias. Sí. Buenas tardes, embajador. En primer lugar, bueno, voy a hacer una pregunta muy concreta, pero muy en línea de lo que ha dicho el rector antes en su exposición. Creo que España sí que se ha sentido, no hermanada a lo mejor con el pueblo de Israel, pero como si fuera un pariente lejano, por supuesto. Además, yo soy de Toledo y la verdad es que es un espectáculo ver la sinagoga del Tránsito, la de Santa María la Blanca, y incluso los guías que puedes visitar la sinagoga te enseñan pues, más o menos el símil que puedes poner a hablar sefardí al castellano antiguo, y la verdad es que es una gozada. No sé cómo explicarlo, pero sí que hay un sentimiento de pertenencia mutua en ese sentido, y la verdad es que creo que es un valor al alza, como usted dice, que hay que entender.